Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que estamos leyendo durante el trimestre Peregrinando por el Desierto. Y en esta semana que empieza, pues tenemos un nuevo título y nuestro nuevo título es Las plagas de Egipto. Muy bien. Y también quiero invitarle a que usted me acompañe en casa para que vayamos a la palabra de Dios y leamos allá nuestro texto que hemos de aprender, que está en el libro de 1 Samuel capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso número 6. Mire cómo dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. ¿Se da cuenta? Vamos a hacer una oración. Quiero invitarle a que usted ore conmigo y si le es posible arrodillarse, así hágalo. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos también que nos dé su buen espíritu para comprender todas las cosas. Sus buenos ángeles puedan ayudarnos y todo lo que estudiemos pueda servir para la edificación de nuestras vidas. Guárdanos aquí, bendiga a cada uno que nos ve, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a el concepto general de nuestra lección. Para ello, quiero invitarle a que usted nos acompañe a leer el siguiente párrafo que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 62, el cual nos dice así: Dios no destruye a ningún hombre. Todo hombre que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. Todo el que ahogue las amonestaciones de la conciencia está sembrando las semillas de la incredulidad, y éstas producirán una segura cosecha. Esto es, al final de cuentas, Dios no destruye a nadie. Cada uno se destruye a sí mismo. Cuando nosotros no obedecemos la voz de la conciencia, cuando nosotros no recibimos las amonestaciones de Dios, entonces estamos sembrando semillas de incredulidad que finalmente nos destruirán. Muy bien. Con esto teniendo en mente, quiero que usted me acompañe a nuestro primer apartado. Vayamos a nuestro primer apartado. El apartado para el día de hoy se titula Un aviso contra la adoración sin sentido. Y nuestra primera pregunta es: ¿cuál fue la primera plaga y por qué fue enviada? Esta es la pregunta que tenemos. ¿Cuál fue la primera plaga que fue enviada a Egipto y la razón por la cual fue enviada? Quiero que usted me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 14 hasta el verso 21. Y nos dice así: Entonces el Eterno dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido y se niega a dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y cuando sale al río, ponte a la orilla del río ante él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: El Eterno, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte que dejes ir a mi pueblo a fin de que me sirva en el desierto, y hasta ahora no has querido oír. Así dice el Eterno: en esto conocerás que soy el Eterno. Con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río, y ésta se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y el río hederá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se convierta en sangre. Y haya sangre en todo Egipto, así en las vasijas de madera como en las de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor mandó. Aarón levantó la vara e hirió el agua del Nilo en presencia de Faraón y de sus siervos, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre, y los peces que había en el Nilo murieron, y el río se corrompió, y los egipcios no podían beber de él,
y hubo sangre en todo el país de Egipto. Muy bien, ahora ya sabemos cuál es la primera plaga. La primera plaga fue que el agua se tornó en sangre, el agua del Nilo. Muy bien. Y en todo el país de Egipto había agua o agua vuelta en sangre. Pero, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué Dios mandó esta plaga a Egipto? Bueno, quiero que usted me acompañe a leer en el Espíritu Profecía, el texto que está en Dones Espirituales, volumen 4, en la página 54 y en la página 55, que nos dice así. Durante las plagas en Egipto, Faraón era puntual en su supersticiosa devoción al río y lo visitaba todas las mañanas. Y mientras permanecía de pie en sus orillas, ofrecía alabanzas y acción de gracias al agua, recordando el gran bien que realizaba y hablando a las aguas sobre su gran poder y que sin ellas no podrían existir, pues sus tierras estaban regadas por ellas y les proporcionaba el alimento necesario para sus mesas. Es muy interesante que la primera plaga fue sobre el río Nilo. Muy bien. Y este faraón tenía una devoción para el río Nilo. Pensaba que el río Nilo les daba realmente las cosas, pero Dios se iba a mostrar tal como era. El dador de todas las cosas es Dios, y Dios iba a castigar ahora de esta manera en esta plaga para que vieran la insensatez de ir a hacer devociones y adoraciones al río Nilo, pues el dador de la vida y de todos los bienes era Dios. ¿Estamos entendiendo ahora? Ahora sabemos cuál fue la primera plaga, por qué también fue enviada esa primera plaga. Muy bien, estamos claros hasta aquí. Quiero que me acompañe entonces a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cuál fue la segunda plaga y cómo Dios eligió eliminar los efectos de esta plaga? Quiero que me acompañe para que vayamos a la palabra de Dios y allí leamos nuestro texto que está en Éxodo, capítulo 8, verso 2 hasta el verso 14. Y dice así: si no lo quieres dejar salir, heriré tus términos con ranas. Y el Nilo criará ranas que subirán y entrarán en tu casa, y en la cámara donde duermes, en tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus siervos. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que vengan ranas sobre el país de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad al Eterno que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Eterno. Moisés preguntó a Faraón: ¿cuándo quieres que ore por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solo en el Nilo? Y él dijo: mañana. Moisés respondió: se hará conforme a tu pedido, para que conozcas que no hay como el Eterno nuestro Dios. Las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solo quedarán en el Nilo. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Eterno acerca de las ranas que había mandado a Faraón. Y el Señor procedió conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, los cortijos y los campos. Las juntaron en montones y apestaban el país. Muy interesante lo que pasó. La segunda plaga, las ranas comienzan a salir de los estanques de diferentes lugares, y allí entonces solamente iban a quedar en un lugar específico.
leímos allí que se van a quedar en el río Nilo. Esto es, las ranas, después de que fueron quitadas, olían muy mal. La Biblia dice que apestaban el país. Y ahora solamente estaban en el río Nilo. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Vamos a ir a la pluma inspirada para entender un poco más. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo. Este está en Patriarcas y Profetas, página 270, y nos dice así. Este animal, la rana, era considerado por los egipcios como sagrado y no querían destruirlo, pero las viscosas ranas se volvieron intolerables. El Señor pudo haber convertido las ranas en polvo en un momento, pero no lo hizo. No fuese que una vez eliminadas, el rey y su pueblo dijeran que había sido el resultado de hechicerías y encantamientos como los que hacían los magos. Cuando las ranas murieron, fueron juntadas en montones. Aquí tenemos la devoción que tenían sobre el río y también la devoción que tenían sobre las ranas. Pero ahora vemos que Dios está mostrando que realmente esto no era nada. Sus devociones, lo que ellos rendían culto, no tenía ningún valor. Y lo que ellos tanto apreciaban, ahora tanto lo estaban repudiando también. Muy bien, estamos entendiendo una invitación para que ellos dejen de adorar las cosas que no tienen sentido adorar. Muy bien, pero por el día de hoy hemos concluido. Me gustaría invitarlo a tener una oración para concluir nuestro estudio. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos leído qué es lo que aconteció en Egipto, las plagas que han pasado y las razones por las cuales han sido dadas. Queremos pedir que su bendición nos acompañe al entender estas cosas para que podamos también nosotros recapacitar, pensar en lo que aconteció en el pasado, sacar las lecciones para nuestra vida y ayudarnos cada día para poder entender su palabra. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos escuchan y nos ven, que ayudar a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de Escuela Sabática. Lo esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.